Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Leones en Red. El fin de semana pasado nuestro equipo sub-21 jugaba dos partidos, sábado y domingo. El día sábado tenía que viajar a Santiago a disputar la final del Lip Centro. Y, y bueno, era un partido obviamente que tenía nuestro equipo muchas ganas de jugar. Sabíamos también que iba a ser un partido muy complicado. Veníamos de una semifinal complicada en la que habíamos empezado muy mal el partido y habíamos despertado y el equipo había mostrado mucho carácter y la habíamos remontado sobre el final. Y llegábamos, yo creo, a esta final con ganas de ganarla. Y bueno, empieza el partido y la verdad es que ellos estuvieron por encima en los minutos iniciales. Y después viene un gran momento nuestro en que nos ponemos incluso por encima por 3 puntos. Y creo que ese fue nuestro mejor momento del partido. Estábamos creo que 27-24 o 30-27, algo así, finalizando el primer cuarto. Y bueno, y de ahí en adelante sí, la verdad es que nos costó más. Ellos son un gran equipo y físicamente son evidentemente superiores. Y creo que eso también se notó. Y bueno, y de aquí en adelante estuvieron por encima y fueron aumentando una distancia que ya sobre los minutos finales era irremontable. Creo que fallamos en algunas cosas, sobre todo en el rebote ofensivo. O sea, nos tomaron muchísimos rebotes ofensivos. Es importante para ganar un partido, dominar esa faceta del juego. Hoy en día es fundamental y nosotros no solo no la dominamos, sino que nos pasaron por encima y nos metieron muchos puntos de segunda oportunidades, de rebotes ofensivos que tomaban y iban de nuevo hacia arriba. Pero bueno, nos tocó perder esta final. Lo bueno es que nuestro equipo sub-21 son muchos jugadores que están lejanos todavía de los 21 años. Hay un par que ya tienen 21. O que me refiero a que esta es la última Lip Centro que van a poder jugar, pero el equipo de Católica son muchos jugadores que ya están rondeando los 21, por lo tanto son un equipo que tiene un par de años encima que se notan. Así que bueno, nuestros jugadores también quedaron con muchas ganas de que venga el próximo año, de disputar de nuevo este torneo porque quieren ganarlo a toda costa. Así que bueno, y les tocaba una misión difícil que era tener que jugar el debut de Liga de Desarrollo al día siguiente, que era bueno, lavarse la cara, limpiarse la derrota y volver a jugar. Y bueno, iba a ser un partido complicado también, lo supimos, contra Humboldt. Jugamos en Viña, en el gimnasio Ley, y creo que el primer tiempo nuestro no fue positivo. Nuevamente el tema del dominio de los rebotes sale a colación y bueno, y terminamos perdiendo el primer tiempo creo que por 15-14 puntos y con ellos dominándonos en el rebote con mucha diferencia. Y después en el segundo tiempo el equipo sale distinto, tenemos unos buenos minutos al principio del tercer cuarto, pero finalmente no logramos capitalizar mucho esa diferencia. Y ya en el último cuarto creo que es donde aparecen nuestros mejores minutos de juego, donde ya empezamos a dominar los rebotes y logramos recortar un poco esa distancia que había entre los dos equipos. Nos pusimos a 4, en un momento a 5, ya con oportunidad de pasar encima, pero finalmente no nos alcanzó y terminamos cayendo por 7, si no me equivoco, en una liga de desarrollo donde además la diferencia de puntos es muy importante. Porque bueno, eso puede finalmente definir si pasamos o no pasamos de fase. Así que bueno, 2 derrotas este fin de semana, 2 duras derrotas. Además, bueno, nosotros tuvimos la posibilidad, de ganar en ese día domingo, pero bueno, no tuvimos tampoco los porcentajes que hay que tener para ganar un partido. Tomamos muchos tiros abiertos, muchos tiros liberados, y los tiros los tomaron los jugadores nuestros que tienen que tomar esos tiros, que son jugadores que tienen un tiro de 3 puntos más o menos consistente, y bueno, y fallaron por esta vez. Así que yo creo que tuvimos la posibilidad de ganar. Creo que en un partido con circunstancias más normales, con porcentajes más normales, deberíamos habernoslo llevado. Y eso es lo que esperamos que pase cuando nos toque recibirlos a ellos en Quilpué. Así que bueno, 2 derrotas que desde luego le dolieron al equipo, pero que bueno, que son importantes también para seguir avanzando, para seguir mejorando. Felicitar al equipo por la tremenda labor que hizo el Lip Centro. Cuando el equipo se forma no estaba planificado ni era, creo yo, esperado por nadie que este equipo llegara a la final de la competencia, y bueno, y llegaron a la final y
y además durante esa final creo que tuvieron muy buenos minutos. Después caímos, pero creo que si hubiéramos logrado mantener esos mejores momentos, bueno, la situación hubiera sido distinta. Uno tampoco no es ni tan bueno como en sus mejores días, ni tan malo como en sus peores momentos, pero creo que gran parte de esa final no la jugamos en nuestros promedios, ¿no? Sino que la jugamos por debajo. Así que, bueno, a seguir mejorando. Este fin de semana volvemos a tener Liga de Desarrollo y bueno, y este equipo va a seguir trabajando para llevarse esta Liga de Desarrollo y también para esa League Centro el próximo año, porque sin duda que se quedaron con hambre de ganarla. El día de hoy vamos a estar conversando con Alejandro Pérez, asistente ahora del primer equipo, primer asistente del primer equipo y el entrenador a cargo de dirigir el equipo de Liga de Desarrollo, el equipo 21, que es el que jugó este fin de semana pasado y el que va a seguir disputando esta Liga de Desarrollo. Es un gran entrenador, muy joven, 27 años, pero que ya tiene mucha trayectoria, sobre todo para ser tan joven. Pasado obviamente en el básquetbol español, venía ahora de dirigir en el Real Madrid, llevaba 2 o 3 años dirigiendo las inferiores del Madrid, dirigió sub-13, 14, 15, en una generación además particularmente muy buena. Y viene a Chile obviamente porque quería la oportunidad de estar rodeado de lo que es un equipo profesional. Había conocido previamente a Guillermo en Fuenlabrada y también habían trabajado juntos en el Real Madrid. Así que bueno, es un gran asistente, creo que es un gran profesional y bueno, y qué bueno que lo tengamos con nosotros y los dejamos también invitados a ver esta conversación que tuvimos con él acerca un poco de su trayectoria, de por qué viene a Leones, también de lo que pasó en los partidos de Liga de Desarrollo. De Liga de Desarrollo y del League Centro, así que quédense para escuchar. Bueno, Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar hoy día acá con nosotros. Buenas, muy bien. Bueno, muchas gracias a vosotros por tenerme aquí. Bueno, primero que nada, bienvenido al club. Preguntarte cómo estás, cómo han sido y cómo te has sentido en estas primeras semanas, 2 semanas creo que llevas o 3 semanas acá en el club. Genial, muchas gracias lo primero por la bienvenida y la verdad que súper contento con todo, con el club, con la ciudad, con el entorno, sobre todo la gente que me ha recibido muy bien y nada, muy cómodo ya, completamente asentado después de 2 semanas y un par de días que llevo por aquí ya y súper bien, súper bien. Cuéntanos un poco tu trayectoria basquetbolística, dónde has trabajado, ahora venías de dirigir en las inferiores del Real Madrid, pero también un poco cómo es tu trayectoria desde el momento en que empiezas. Bueno, yo empiezo ya muy joven porque tenía bastante claro que me gustaba entrenar, que quería entrenar y bueno, que quería intentarlo, que al final es complicado, igual que un jugador, los jugadores cuando tú empiezas a jugar a baloncesto y tú lo que quieres de pequeño es ser jugador de baloncesto. Pero bueno, pues ves que es complicado y haces otras cosas, ¿no? Pues yo un poco lo mismo. Primero como jugador, que obviamente quería jugar, y luego como entrenador me planteé también que era complicado y tal. Entonces, bueno, yo empecé a entrenar muy joven, con 15, 16 años más o menos, mientras todavía jugaba en el equipo de mi pueblo, de donde yo vivía en España, en Arroyomolinos se llama, al sur de Madrid. Y nada, luego me fui moviendo y entrenando donde iba jugando. Me fui a jugar al Corcón, que es un club un poco más grande, una ciudad más grande, y entrené allí. Y luego ya pues empecé a tomármelo un poco más en serio, me saqué los títulos de entrenador allí en Madrid, primero en la comunidad, luego en España, y nada, y pasé por sitios un poco más grandes, por Canoe, Real Canoe, que es un club del centro de Madrid, que llegó a tener, mientras estaba yo, equipo en Leboro, que es la segunda competición en España, la segunda división. Luego pasé a Fuenlabrada, que fue donde además coincidí con Guille un año, allí nos conocimos, ya habíamos coincidido en un curso en el superior allí en España y nos habíamos enfrentado, pero no habíamos tenido relación ninguna. Y en Fuenlabrada trabajamos juntos un año, luego él se fue al Madrid, yo aguanté otro año más en Fuenlabrada y ya también me llamó el Madrid y fui yo en mi caso para, como dices, las categorías inferiores. ¿Por qué tomas la decisión, estando en las categorías inferiores del Real Madrid, el mejor club del mundo probablemente, a venir acá a Chile, a Leones? Sí, hay gente que me ha llamado loco, porque claro, además yo tengo la particularidad que acababa de renovar hacía un mes. ya. Yo había renovado para el año que viene, con buenas condiciones, iba a estar en un equipo, allí todos los equipos son potentes, pero en un equipo, una generación especialmente potente, con prospects importantes y bueno, pero
Pero me llamó Guille, me dijo que él se iba a venir, me presentó un poco el proyecto, luego hablé con Carlos también, me explicó todo y yo es que me apunté para ser profesional. Y la cantera del Madrid, trabajas como profesional, pero no es 100% profesional en el sentido estricto de la palabra de jugar competición internacional, de jugarte una liga con 5.000 personas o 2.000 personas en un pabellón. Sí, yo he tenido algún partido como esos, pues por ejemplo jugamos una competición muy importante en España a nivel categoría inferior, que es la minicopa, que es como una Copa del Rey con las inferiores de cada club ACB, Sí. y la final pues es en el pabellón, este año fue en Gran Canaria, jugamos 5.000 o 4.200 personas, y yo recuerdo que ya en ese momento dije, después de ese partido, dije, joder, si es que yo lo que quiero es esto. Está muy bien todo lo demás, pero al final es un proceso. Yo sabía desde que quería entrenar, que quería ser profesional, Claro. y que quería llegar y competir ligas y estar arriba y entrenar a jugadores como tenemos aquí en selecciones nacionales absolutas. Entonces dije, si al final yo para lo que he hecho todo esto, para lo que he estado esperando, era un proceso para llegar aquí, ¿por qué no voy a hacerlo? Eso, y que yo antes ya había tomado esta decisión, entre comillas, de yo quería irme fuera de España, quería probar otras cosas, y antes del Madrid tuve un par de amagos, llegué a estar trabajando, que no lo menciono antes, en mi trayectoria con un equipo de primera división de Estonia. No llegué a ir con el equipo porque no llegamos a ese acuerdo, pero sí que hice el scouting desde Madrid, bueno, lo fui siguiendo. Y más adelante, cuando yo salgo de Fuenlabrada, que yo tomé la decisión de salir antes de tener lo del Madrid, yo había tomado la decisión de irme fuera. Yo me iba a ir a Alemania en este caso, tenía cerrado con un equipo a falta de firmar y justo me llamó el Madrid. Ya. Pues rechacé aquello y lógicamente me fui al Madrid. Pero es una decisión que yo ya había tomado. Y lo que pasa ahora es que primero que estoy en la edad que creo, tengo 27 años y creo que a nivel vital era mi momento también personal de coger una aventura. Sí. Pero que yo ya había tomado esa decisión y la parte del Madrid ya la he vivido, que entonces cuando rechacé lo otro para ir al Madrid no lo había hecho. Ahora ya he vivido, ya sé lo que es el Madrid por dentro, ya he trabajado allí, lo he disfrutado mucho, porque lo he disfrutado muchísimo y me habría encantado seguir, pero mi objetivo era otro, no era entrenar durante mucho tiempo allí. ¿Tú ahí qué categoría hacías del Madrid? Bueno, yo he hecho varias tareas, principalmente mi primer año estuve con la U13, segundo año U14, sí que he echado una mano en otras categorías también, y este año iba a estar con la U16 como asistente y con la U15 como primer entrenador. Ya. Pero luego aparte, desde el año pasado, y iba a continuar este próximo, he estado como coordinador de toda la cantera del área de desarrollo individual. Todo el trabajo que se hace allí de tecnificaciones, de mejora del jugador, todo eso lo gestionaba yo, digamos, lo coordinaba yo. Ya que en Chile, ¿qué diferencias has encontrado en el jugador, digamos? Bueno, tú tenías jugadores de 16 años o de 15 años, ahora tomas el equipo de la Sub-21. ¿Qué grandes diferencias has encontrado entre...? Porque me imagino que incluso en jugadores de 16 años, o sea, me refiero a jugadores de 21 años, ves cosas que, los de 16 del Madrid tenían y estos no. Sí, bueno, eso también, claro, es normal, porque al final en Madrid básicamente lo que teníamos era una especie de selección de los mejores jugadores de Europa y de África, con lo cual, pues obviamente hay muchas cosas que tienen ellos que aquí no hay, pero más allá de eso, yo lo que he visto como mayor diferencia es un poco los ritmos de juego. Ya apenas hemos entrenado 4 o 5 días y en esos 4 o 5 días hemos tenido 3 partidos, entonces bueno, ya he visto cómo es más o menos la competición aquí. Y son competiciones de un ritmo un poco más bajo del que estoy yo acostumbrado de juego, de volumen de posesiones, menos estructurado también tácticamente, y bueno, por ahí yo quiero, la base es buena de jugadores, tenemos jugadores con buenos físicos, es verdad que no existe la figura que tenemos en España, que en cantera siempre hay jugadores africanos que hacen pues tener físicos súper grandes, súper determinantes, que aquí no existen. Entonces, bueno, hay como esa posición de interior, pasa también con la liga profesional. Cuando hablemos luego seguro, no hay 5 súper dominantes de 2.10 o 2.15. Eso nosotros en España, al final, las grandes canteras lo tienen desde pequeños. Sí. Entonces, eso condiciona también la forma de jugar. Y mejora cierto desarrollo, pues por ejemplo aquí les falta, tengo yo la sensación por lo que he visto,
mucho rango de media distancia, no tanto de tiro, de pull-up tal, sino de floater, estos tiros ahí soltándola con mano plana. Eso falta un poco aquí y eso se desarrolla también al tener grandes, que tú no puedes entrar hasta la pintura y meter una bandeja. Tienes que generar otras situaciones. Pues en España tenemos el mejor ejemplo yo creo de siempre, que es Juan Carlos Navarro, la famosa bomba que llamamos allí, que es un recurso que se genera de un jugador pequeño contra un jugador grande. Como no tienes esos jugadores grandes, no generas generas otras cosas diferentes también. Pues aquí yo sí que he visto jugadores bastante polivalentes, que aun siendo pequeños pueden jugar poste bajo. Bueno, he visto un poco de eso, sí lo he visto. Pero me falta esa figura de grande que genera, creo que esa es una de las mayores diferencias. Y de los jugadores que quizás tú identificas de ese equipo sub-21, que tú identificas que podrían jugar en Liga Nacional, ¿qué crees tú que tú dices, esto quizás deberían saberlo a esta edad y no lo saben? Bueno, no es tanto el debieran saberlo como ese hábito de hacer cosas en el día a día. Pues lo que hablaba yo ahora, por ejemplo, con esto de los floaters de esa media distancia, es un hábito, no es tanto saber o no saber. Yo vamos a entrenarlo, lo estamos entrenando ya, pero eso es un hábito. Entonces, cuando un jugador se enfrenta a voy a poner el ejemplo que podría ser aquí Gabo perfectamente, que pasa de cantera, de haber estado aquí en las series menores desde los 13 años, si no me equivoco, alumno del colegio, llegar al primer equipo, pues para él a lo mejor puede ser un salto. La primera vez que subió a un entrenamiento con el primer equipo ya está perfectamente adaptado. Pero la primera vez que llegó a ese primer equipo y se encontró no sé, hace un par de años, Brian Carabalí, un jugador súper grande, súper determinante, a Nacho Carrión, brazos largos, mucha actividad, y finalizar contra esos físicos, para él seguramente fue un shock y tuvo que adaptarse. Entonces, por ejemplo, en el Madrid, caso un poco extremo, pero Hugo González ya estaba acostumbrado a encontrarse esos físicos, porque en el día a día en sus entrenamientos ya había jugadores de 2'5", 2'10", con brazos largos, muy reactivos, mucha actividad. Entonces, no es tanto saber cosas, sino que faltan algunos hábitos de esas cosas. Lo mismo que decía antes también con el ritmo de juego, que aquí es un poquito más bajo, pues es igualmente aplicable. Gabo a lo mejor la primera vez que subió al primer equipo no estaba acostumbrado a cómo queremos jugar de ritmo. Ahora sí lo está. Llegaste, jugamos la semifinal del Licentro, un partido difícil que finalmente lo dan vuelta sobre el final, y el fin de semana pasado juegan la final el día sábado. Se pierde y quiero saber cuál es tu análisis del partido y también de los dos equipos, si crees que efectivamente ellos son un equipo superior a nosotros hoy en día, y segundo, ¿qué crees que fue un poco lo que ocurrió en los 40 minutos? Sí, bueno, primero como lectura positiva voy a sacar que las semifinales, pese a empezar bastante mal, también ocurrió en cuartos de final, con lo cual ahí también hay algo que corregir, obviamente, pero luego sacan carácter, sacan, bueno, agallas, digamos, y remontan el partido por dos veces, que una parte se puede leer como mal estudiante que hace los deberes a última hora, pero por otra parte vamos a darle ese beneficio también de sacar carácter, de sacar competitividad, ¿vale? Y bueno, la final, la verdad que nos pasaron por encima. O sea, decir otra cosa sería mentir. Creo que Católica tenía muy buen equipo, sobre todo físicamente. Tenía un jugador como el 14, Barrientos, que era súper reactivo. Igual la mayoría de sus puntos ni siquiera eran generados de 1 para 1 o de situaciones tácticas, sino de jugar por encima del aro, de tocar balones, de palmear, que eso, bueno, es hábito nuestro, como decía, de cosas a mejorar, de cerrar el rebote, de jugar a ritmos más altos contra esos jugadores, de atacar a jugadores importantes de ellos. Luego tenían también algún jugador muy bueno como Salas, 91 creo que llevaba, que juega ya con el primer equipo, que yo le he visto partidos buenos jugando con el primer equipo. Entonces obviamente eso pues es una ventaja para ellos, estaban por encima, pero sí que veo unas bases sólidas nuestras para seguir creciendo. El partido fue bastante malo, en defensa no seguimos los objetivos que teníamos, algunas normas básicas, que es normal porque, como te digo, llevábamos 3 entrenamientos, 2 partidos, no da tiempo tampoco a tener esas cosas, tenían hábitos anteriores, y el proceso de cambiar de unos hábitos a otros pues genera a veces esas grietas, digamos, ¿no? Pero sí creo que estamos en el camino, como te digo, de ir creciendo. De hecho, al día siguiente jugamos ya primer partido de Liga de Desarrollo, y aunque el diagnóstico es similar en cuanto a los parciales del equipo, sí que se vio una línea más ascendente, con tiros fallados,
pero que si me veis a mí en banquillo estaban aplaudidos porque eran buenos tiros. Sí. Nosotros firmábamos esos tiros que tuvimos ya de transición, que no habíamos tenido el sábado en la final del LIB Centro, pero sí tuvimos el domingo en la Liga de Desarrollo, tiros en transición, sobre todo de nuestros jugadores determinantes, con lo cual no puedes nunca decir que no. Si Stephen Curry, por poner el ejemplo más extremo, tira 8 triples liberado y hace un 0 de 8, pues bueno, has perdido, no, pues no pasa nada, pero la línea es lo importante y nosotros sí que creo que estamos ya en esa línea. Sí, bueno, te iba a preguntar exactamente por lo mismo, por ese partido del día después. Yo creo que con porcentajes normales debimos haberlo ganado, ¿o no? Parece ser. Sí, bueno, o sea, sí, porque además tenemos varias jugadas, cuento 4 de un jugador bastante determinante nuestro, como es Luis, que falla bandejas debajo del aro solos, que no es habitual en él, es muy bueno 1 para 1, muy explosivo, y lo genera, pero no termina de anotar, y luego varios tiros en transición de todos nuestros jugadores importantes que no entran, y esto al final pues va de que entre la pelotita. Yo puedo inventarme un montón de cosas, pero si entra o no entra depende de un montón de factores que ni siquiera dependen de nosotros, ya no de mí, sino ni de los propios jugadores. Entonces, bueno, el diagnóstico en ese sentido es mejor el del domingo que el del sábado, como te decía, y es la línea a seguir. Ahora... También es verdad, perdóname Sí, que te interrumpo, que hay una parte muy importante que he hablado antes de hábitos, y es que sobre el domingo especialmente, pero también el sábado, que es el rebote. Nosotros nos fuimos al descanso con 22 rebotes de diferencia en negativo con respecto al otro equipo. Cuando acabó el partido, que al descanso íbamos, si no me equivoco, 16 abajo, acabamos el partido 4 abajo, 4-5 abajo, solo llevábamos 4 rebotes menos. Con lo cual, bueno, yo sí, a ellos les había mencionado que el rebote es una estadística especialmente en inferiores, pero en cualquier categoría, determinante a la hora de marcar un resultado, y lo demuestran los parciales. Parcial positivo en rebotes para ellos, nos ganan. Parcial positivo en rebotes para nosotros, remontamos. Insuficiente para igualarlo, no igualas el partido. Entonces, bueno, sí que nos apoyamos también en esa parte estadística que es clave, y luego un mensaje que ya ha calado, porque se vio del sábado al mismo domingo, sin haber entrenado entre medias, que yo siempre les hablo de intentar ser mejores que ayer y peores que mañana. O sea, de intentar seguir mejorando cada día, cometer un error diferente cada día, no cometer el mismo que cometí ayer, cometer otro. Sí. Te quería llevar un poco a lo que ha sido estas 2 semanas trabajando con el primer equipo, cómo ha sido trabajar con Guillermo, que ya habías trabajado con él, pero sobre todo acercarte al profesionalismo, que es finalmente lo que vienes buscando a Chile. Sí, no, con el primer equipo también súper cómodo, los jugadores muy bien, me han recibido con una cálida bienvenida, y luego con Guille yo le conocía, como ya has comentado, había trabajado con él un año, pero no tiene nada que ver con cómo trabaja ahora. O sea, sí que hay unos puntos muy marcados él es un entrenador con mucha personalidad, y siguen esos puntos marcados que yo conocía, esas líneas que él quiere, ese correr primeros 6 segundos que ha estado hablando mucho, ese no regalar la pista en defensa, ese llevar la iniciativa, todo eso lo sigue teniendo, que eso es suyo, eso es marca personal. Pero yo lo que veo es que ha añadido a la metodología que él ya tenía, que era muy buena, pues una parte extra top que ha adquirido de Chus Mateo, de todo su staff allí en sus 3 años en el Madrid, que lógicamente pues ha perfeccionado lo que ya es él. Entonces, bueno, en ese sentido es súper cómodo, porque a nivel personal también conectamos, y nada, a nivel profesional, como te digo, aprendiendo mucho de lo que trae nuevo, y sí que con su marca personal, que es la parte que yo más conocía. ¿Están ansiosos ya por jugar Sí. Sí, la verdad que sí, estamos ansiosos. Al final llevamos aquí, nos ha venido muy bien venir con tanto tiempo de antelación para adaptarnos un poquito. Al final no dejas, si eres un país que es parecido a España en muchas cosas, pero no dejas de salir de tu país y de tu continente. Entonces, bueno, hay que adaptarse a todo, al entorno, a los jugadores, a cómo es la gente, a cómo se habla. A mí bromeaba ahora con Cristian, que claro, hay palabras que yo aquí no entendía, necesito un poco un diccionario y las estoy aprendiendo ahora. Entonces, bueno, adaptarse un poco a eso, pero eso nos ha venido muy bien, pero estamos ansiosos por competir, por empezar a viajar, por jugar la Supercopa, que es el primer objetivo que nos hemos marcado, y luego ya veremos. Yo estoy ansioso por jugar la Supercopa. Y bueno, dejaron claro desde el principio, quieren ganar todo independiente del título que sea.
Sí, yo he venido aquí a ganar, Sí. yo he venido a eso. Luego, bueno, pues esto, si no ganas, que al final, como decía antes, depende de factores externos, de que entre la pelotita, que no, que también lo comentó Pablo el otro día, dependes de eso, que puede ser suerte, puede no serla, hay muchos factores que no controlamos, pero sí que hemos venido a eso. O sea, decir lo contrario sería mentir. Nosotros hemos venido a intentar ganar, hacer todo lo posible por ganar, que también lo dijo aquí sentado Pablo el otro día, de quedarnos tranquilos, de hacer todo el trabajo posible para ganar. Luego se gana o no, pues Guille también lo ha comentado en alguna entrevista que ha dado, si Jules no mete esa canasta, él no es campeón de Europa. Sí. Y a lo mejor no estaría aquí tampoco, no lo sabemos. Entonces, bueno, pues eso es un poco también lo bueno, lo bonito que tiene el deporte en general y el baloncesto en particular. Pero nosotros hemos venido a ganar. Bueno, Alejandro, muchas gracias y mucha suerte. Nada, muchas gracias a ti. Bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Como siempre, los dejo invitados a seguir las redes sociales del club, @C0Leones en X, Instagram, Facebook, TikTok. También los dejamos invitados a seguir nuestro podcast en Spotify, Leones en Red, donde vamos subiendo las entrevistas que hacemos a lo largo de los capítulos de este programa. Por último, dejarlos invitados a que nos acompañen este sábado al Cubil Felino. Jugamos Liga de Desarrollo 9 de agosto contra Árabe a las 4 de la tarde. Importante partido, importante sumar nuestra primera victoria en esta competencia, así que los dejamos invitados a que vengan a acompañar a nuestro equipo 21, que sin duda va a dar de qué hablar en esta Liga de Desarrollo. Nos vemos la próxima semana, como siempre, Leones en Red. Chao, chao.